patología en sí, sus complicaciones. Dijimos que las complicaciones vienen a ser complicaciones de la litiasis. Siempre, siempre tener bien en concepto de las cosas, ¿verdad? Porque siempre se confunde. Uno le pregunta, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda? Y dicen pancreatitis aguda. No, la pancreatitis y la colangitis son complicaciones de la litiasis que puede haber en el coledo, como la litiasis que puede haber en la vesícula, ¿verdad? La colecistitis es una complicación de la litiasis dentro de la vesícula, que puede también complicarse la colecistitis aguda y dar absceso vesicular, plastrón vesicular, puede dar fístulas, puede dar peritonitis, ¿verdad? Puede ocasionar lo que se llama el síndrome de Mirici, el síndrome de Puré, el síndrome del ileus biliar. Entiendan bien los conceptos porque se confunden mucho, porque leen, una cosa es leer y otra cosa es entender. Siempre cuando van a leer, utilicen el libro como base y el PowerPoint para repaso. La gente hace al revés. Utiliza como base un PowerPoint para poder después, cuando ya no entiende y se confundió, agarrar el libro, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Entonces, la colangitis es una complicación de la litiasis vesicular. La litiasis vesicular, la mayoría de las veces, casi el 80% de las veces son asintomáticas, ¿verdad? Pero bueno, cuando comienzan a dar síntomas, pueden dar diversos tipos de síntomas, pero habitualmente hay una triada clásica de la colangitis. ¿Qué es la colangitis? Todos me escuchan bien sin interrupción de audio. La, la colangitis es un proceso de inicio inflamatorio e infeccioso, ¿verdad? Ocasionado por la obstrucción de los conductos de las vías biliares principales, ¿verdad? Acuérdense que la vía biliar principal es el colédoco y la vía accesoria es el conducto cístico, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una elevación de la presión intracardiac, ya lo hablaba Hopi con el libro que escribe allá por más o menos 1930, hablaba de el proceso del síndrome de hipertensión canalicular, se llama, para encontrar así en el libro de Mariano Jiménez, muy bien descrito, el sobrecrecimiento bacteriano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay obstrucción y al haber obstrucción hay un aumento de la cantidad de bacterias en ese conducto y eso habitualmente tiene una presión y cuando esa presión supera los 10 a 20 milímetros de mercurio, eso vuelve hacia arriba y ocasiona que esas bacterias encuentren un lugar especial para poder diseminarse a diversos lugares, ¿verdad? Eso es lo que se llama vulgarmente un cuadro de sepsis, ¿verdad? Ya dimos nosotros en respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las causas que ocasionen este cuadro de inflamación e infección de la vía biliar principal? Encontramos varios en el libro, pero habitualmente la obstrucción por cálculos biliares viene a ser la madre de todos, ¿verdad? La que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Podemos encontrar también estenosis o atresia de las vías biliares, mucho más rara, enfermedad de Caroli, van a encontrar también en los libros, ¿verdad? Pero de repente las lesiones por cirugías videolaparoscópicas, que hoy día se hacen muchísimo, y como son diminutos las pinzas y envían electricidad, una de esas por error puede ocasionar que ese conducto se estenose, disminuya el tamaño del calibre, ¿verdad? Este año he visto tumores en la vía biliar. Una señora le llamaron para evaluar al paciente en la calle, viste el paciente, ¿verdad?
Me dijeron piedra en la vesícula. Le miré a la señora, al verle a la señora le dije, esto no, eso no tiene en la vesícula. La señora está amarilla, está con pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, casi siempre las pacientes con ictericia de muy larga data y en aumento, muy ictérica y pérdida de peso están asociadas a tumores que pueden ser de la cabeza del páncreas o pueden ser a nivel de los ductos biliares, ¿no? El famoso tumor de Klatskin, ¿verdad? Tumor de Klatskin, si quieren leer, ¿verdad? Bueno, los parásitos más raros, como estábamos diciendo, posterior al procedimiento endoscópico, incluso percutáneo también, el síndrome de Mirizzi, las pancreatitis agudas, las pancreatitis crónicas también pueden producir estos cuadros de colangitis, ¿verdad? Es muy raro que una colangitis esté asociada con una pancreatitis. Es raro, pero no es imposible. El 2% de las veces encontramos que puede haber asociaciones de colangitis con pancreatitis. Esos casos suelen ser muy, pero muy graves, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? Los Usted ya ayer estuvimos viendo de que la obstrucción se origina principalmente, repito, principalmente, puede haber otra causa, pero principalmente el 80 al 90% de las veces a consecuencia de litiasis vesicular, ¿verdad? Pero no cualquier litiasis. Las litiasis tienen las piedras, tienen que ser bastante pequeñas porque tienen que viajar por este conducto. ¿Cuánto mide este conducto? Y mide entre 3 a 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, la piedra tiene que ser capaz de viajar a través del conducto cístico hasta el conducto colédoco, ¿verdad? Ustedes saben que el conducto colédoco tiene 4 porciones. Tiene una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intramural. ¿Para dónde terminar? Termina en la segunda porción del duodeno, en su cara medial interna, ¿verdad? Eso hay que saber. Está metida dentro de lo que se llama el complejo duodeno-pancreático, ¿verdad? O sea, la cabeza del páncreas, el uncus, y él tiene una salida con unión con otro conducto que se llama conducto de Wilson, ¿verdad? Conducto de Wilson, conducto excretor del páncreas. El páncreas es una glándula mixta de secreción endocrina y exocrina, ¿verdad? Y en la unión de los dos hay lo que se llama una dilatación que se llama la ampolla de Vater. Posterior a la ampolla de Vater está lo que se llama la carúncula mayor, este es donde desemboca el conducto y ahí hay un pequeño esfínter que tiene dos, un esfínter interno y externo, se llama esfínter de Oddi, ¿verdad? O sea que para que la bacteria se meta aquí es imposible, porque acá hay un esfínter. Pero si hay una obstrucción, eso produce estasis de la bilis y eso sí puede ocasionar que las bacterias comiencen a aumentar. Para eso entonces tiene que haber una obstrucción, ¿verdad? Obstrucción del flujo biliar. Aumento de la cantidad de bacterias, aumento de la presión intraductal, más o menos estamos hablando por encima de los 10 milímetros de mercurio. Hay colonización de bacterias, eso produce fiebre, chuchos con escalofríos y eso produce que las bacterias que aquí están tienen que subir para poder salir por otra zona y eso ocasiona bacteriemia. ¿Por qué? Ustedes saben, por el flujo hepático esplácnico hay una comunicación entre toda la vascularización del intestino con el hígado, se llama gran vena porta, y esa presión hace que las bacterias se metan a la vena porta y de ahí se vayan al torrente sanguíneo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Fácil. Esto es solamente un poco de fisiopatología. Todavía no entramos en la enfermedad. ¿Qué es lo que ocasiona esta colangitis? Ocasiona su inicio a consecuencia de la obstrucción. Eso es básico. Puede ser que haya un cálculo, como pueda que no, ¿verdad? Puede haber una estenosis o puede haber hipertensión ductal
porque al pasar un cálculo por el conducto del excretor, ¿verdad? Al pasar por la ampolla de váter, va golpeando todo y va produciendo edema de toda la mucosa, ¿verdad? Y ustedes saben que un esfínter, así como una hemorroide, si conocen lo que es una hemorroide, el esfínter puede abrir y cerrar sin problema, pero si la hemorroide está ahí, está todo edematizado, en la materia fecal nunca va a poder salir porque va a encontrar un obstáculo. Lo mismo, lo mismísimo, pasa con el esfínter de Oddi. Puede abrir y cerrar, pero si está edematizado porque se traumatizó al pasar un cálculo con mucha fuerza para expulsar, deja el edema de la mucosa que rodea al esfínter. Y entonces el esfínter, por más que se abre y se cierra, él siempre va a estar cerrado porque está todo edematizado. ¿Me comprenden? Entonces, eso provoca habitualmente hipertensión del conducto y puede ocasionar dos problemas. Uno, que provoca una colangitis o puede ocasionar una pancreatitis aguda. Entonces, no siempre vamos a encontrar un cálculo metido ahí. Pero la mayoría de las veces, la colangitis está asociada a un cálculo metido en el conducto. ¿Está? ¿Cómo es la clínica de esto? ¿Cómo se presenta? Y el paciente presenta un dolor hipocólico, que puede ser en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, pero este dolor cólico es intermitente habitualmente, no es como el cólico de la colecistitis aguda que ya es continuo, ¿verdad? Esto es intermitente, ¿por qué? Porque es un conducto largo y la presión está tratando de hacer que ese cálculo caiga. Entonces, que viene dolor, 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 para. Dolor, 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 para. Eso en semiología se llama dolor intermitente. ¿Tá? Eso puede hacer que el cálculo se mueva. Y ustedes saben que al moverse el cálculo puede permitir, pueden agrandar ustedes para tratar de... Ahí está. No sé si a ustedes se le agranda también. Se le agranda. Espectacular. El conducto mide 3 a 5 milímetros, pero en su parte superior es más gruesa, pero a medida que va descendiendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Puede llegar a los 2 milímetros también. Quiere decir que el cálculo está tratando de caer. Muchas veces puede caer en las heces, porque cae en el duodeno. Pero el cálculo al moverse puede hacer que la bilirrubina, o sea, la bilis, pase un poco. Cómo se mueve y tiene facetas, tiene caras, puede hacer como si fuera una válvula. Deja pasar, cierra, a medida que se mueve, ¿verdad? Entonces, habitualmente la ictericia que se presenta, ¿verdad? En estos cuadros de colangitis por piedras puede ser intermitente. ¿Qué significa eso? Ella María está viendo un paciente en la urgencia, viene por dolor tipo cólico, el cólico intermitente, por crisis, y presenta una coloración amarilla. Le interna. ¿Cuánto tiene? 4 de bilirrubina. Al día siguiente el paciente vuelve a tener dolor y dice, la haces de control y viene 2. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el cálculo? No. Lo que pasa es que se movió y permitió que la bilis que estaba estancada deje pasar, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos a encontrar pacientes que pueden acudir a la consulta con ictericia muy marcada o con ictericia leve, ¿verdad? Entonces un día puede tener 4, el otro día tener 8, después vuelve a bajar otra vez y es intermitente la ictericia en los cuadros de colangitis de origen litiásico. Atiendan y anoten porque eso es la dica que le estoy dando cuando van al examen de... Puede haber fiebre, esta fiebre se llama fiebre pseudopalustre o hepatálgica de Chaufard, dicen los libros antiguos de semiología. A estos 3 elementos, el doctor Charcot, neurocirujano, hace 100 años atrás, lo describió como la triada clásica de la colangitis aguda. Pseudopalustre o hepatálgica de Chaufard.
of shock part. Bueno, vamos a llegar, Luciani, a esa parte, ¿verdad? Estos tres elementos casi siempre están presentes, sobre todo el dolor, ¿verdad? Y la fiebre, ¿verdad? La fiebre. Si revisan los libros van a encontrar que casi el 90% de las veces que hay colangitis estamos hablando de fiebre. Fiebre. Puede o no haber ictericia, un 40-50%, y el dolor casi ahí en el 70% también, ¿verdad? O sea, yo voy a decir que hay más fiebre, después le sigue el dolor y después le sigue la ictericia, ¿verdad? La ictericia puede estar muy presente como de repente puede desaparecer por momentos, ¿verdad? Ok, eso es la triada de Charcot. Por algún motivo, estamos hablando de pacientes, ¿verdad? Porque la medicina no es 100%, mi querida Luciana, ¿verdad? La medicina puede variar de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de, de patología que hablamos. Por eso digo, este se comporta habitualmente así, en el 70-80% de las veces. Puede el cálculo obstruirse, ese cálculo puede ocasionar más fiebre, leucocitosis, neutrofilia, y puede hacer que las bacterias se metan en todo el sistema vascular y eso provoca lo que se llama un cuadro séptico, ¿verdad? Y eso puede ocasionar que haya alteración en el estado del paciente, ¿verdad? Puede ocasionar un estado de shock séptico, ¿verdad? Entonces el paciente puede entrar en hipotensión. Y eso puede ocasionar falla de diversos órganos, entre ellos el riñón, el hígado, el pulmón, ¿verdad? Pero la clásica pentada de Reynolds es los tres elementos que vemos aquí, más alteración del sensorio y el cuadro de shock, ¿verdad? Ese cuadro de shock provoca disminución en la irrigación del riñón y disminución en la diuresis, ¿verdad? Entonces, ¿puede tener hipertensión? Sí, pero cuando está el paciente en un cuadro séptico, ¿está? En este cuadro aquí, la triada de Charcot, cuando inicia el cuadro, habitualmente no puede no estar en hipotensión. Pero si esas bacterias aumentan y provocan un cuadro séptico, sí puede ya entrar en un cuadro de shock séptico. ¿Está? ¿Quedó claro, Liciani? Bueno, me cambiaron aquí, ¿verdad? Porque realmente era de las aulas de la doctora Patricia, ¿verdad? Porque nosotros en mi época no era oligonuria, en realidad era hipotensión y disminución del grado de conciencia. Pero hoy día se amplió más el concepto de sepsis, el concepto de RIS. Estuve mirando videoaulas de, ¿cómo le llaman? MedFurs, MedSev y esas cosas. Y se amplió más, se cambiaron más conceptos, ¿verdad? A lo que llamamos nosotros cuadro de sepsis. Pero es todo igual. Encontrar un paciente que está con fiebre, chucho, escalofrío, ictericia, dolor y está orinando poco, por la fiebre mismo, no va a ser que orine poco y comienza a disminuir el grado sensorio, por lo tanto, un cuadro de un shock séptico, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por la clínica sospechamos, ¿verdad? Sobre todo por los antecedentes de litiasis vesicular, porque habitualmente estos pacientes ya hablan de haber tenido cuadros de cólicos a repetición, por eso siempre les digo y les vuelvo a repetir, ¿cuándo supera piedra en la vesícula? ¿Cuándo comienza a tener síntomas? Así de fácil. Dice, ¿pero en qué momento? Y cuando comienza a tener dolor o le calma el dolor, puede ser un cólico biliar o una colecistitis aguda. Si es una colecistitis aguda, pues ya está en un cuadro inflamatorio, entonces tiene que hacer antiinflamatorio primero, 48-72 horas y después lo operar. Si hizo pancreatitis, se espera que pase el cuadro pancreático, se ve si el origen fue piedra en la vesícula y ya se opera. Cuando se opera la vesícula y se sacan los cálculos, ya el riesgo de que vuelva a ser piedra en el conducto colédoco es mucho menor. No imposible, pero mucho menor, ¿verdad? Entonces, la clínica es soberana.
ya tuvo cuadro antecedente y está con ictericia, entonces lo primero que voy a pensar, esto es síndrome coledociano, se llama así, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome coledociano? Y es la colangitis es la complicación del síndrome coledociano, ¿está? Eh, ¿Qué tengo que pedirle? Hemograma, a ver si es leucocitosis con neutrofilia, me lleva a sospechar un cuadro bacteriano, ¿verdad? Vemos cómo está el perfil renal, urea creatinina, para ver si ya no hay falla de un órgano a consecuencia de un cuadro séptico. Luego pedimos el hepatograma, porque la ictericia no es sinónimo de piedra en la vesícula. Acuérdense y vean imágenes, fotos, porque eso les puede confundir. Cuando el médico no tiene un mapa mental de qué patología y dónde es el órgano, siempre tiene problemas de confusión. Que yo tenga ictericia no quiere decir que yo tenga piedra en la vesícula, puedo tener una hepatitis, ¿verdad? Pero para saber si es una hepatitis, mi hepatograma tiene que estar muy alterado. Ayer dije, ¿cuánto tiene que estar alterado el hepatograma para que yo piense en una hepatitis? Vamos a ver, ¿quién leyó o escuchó por lo menos la aula de ONCI a tarde? ¿Cuánto tiene que tener de hepatograma para cuando? Más de 500. Muy bien. Entre 500 a 1000. Menos de 500, nosotros estamos hablando de colestasis. Colestasis. ¿Qué significa, doctor, colestasis? La palabra misteriosa de hoy es colestasis significa que la bilis está en algún lugar obstruida, trancada o no está pudiendo ser eliminada. ¿Mm? Y eso vuelve al hepatocito y provoca la alteración del hepatocito, pero nunca va a encontrar una alteración de 500. Siempre va a estar entre 50, 100, 120, 130, máximo 250. Pero 500 en encima, estamos hablando de hepatitis. Entonces yo miro mi hepatograma y no veo que haya alteración del leucocito, porque la hepatitis, ¿de qué origen es? Microbiología, Ligia María. ¿Quién equifaz normalmente una hepatitis? Aló, aló, papi no Brasil, chacarecillo, virus, muy bien. Son virales, entonces ustedes no esperen encontrar en una persona con hepatitis viral, no esperen encontrar leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de bacteria, no de virus. Bueno, entonces, con una mirada de 2 segundos voy a decir, no, esto no es una hepatitis. El hepatograma te va a tener alteraciones y si tiene obstrucción del colédoco vas a tener gamma GT y fosfatasa alcalina alterada. Fosfatasa alcalina solamente vamos a encontrar si hay piedra en alguna parte del colédoco o algún lado, o que haya un cáncer óseo, ¿verdad? Pero eso ya va a ser muy obvio, ver si el paciente tiene cáncer óseo, ¿verdad? Entonces, esos son los factores fundamentales. Gamma GT alterado y fosfatasa alcalina habitualmente alterada. Entonces, eh, en las imágenes, la ecografía tiene un valor muy importante para ver si hay patología dentro de la vesícula y si hay dilatación o no de vía biliar, ¿verdad? La dilatación de la vía biliar por encima de 7 milímetros, ya estamos hablando de que hay una probable dilatación de la vía biliar. Eso es si el paciente ainda tiene vesícula, ¿está? Porque la vesícula es el reservorio de la bilis. Pero Ligia María hace 3 años atrás ya se operó de vesícula, no tiene más vesícula y ahora viene con ictericia. Puede haber otra vez piedra, sí, en el colédoco, pero como ella ya no tiene vesícula, su colédoco durante todo este tiempo se adaptó a guardar bilis, porque ya no tiene vesícula, ¿no? Entonces, no es más 7 de 3 a 5 su normal. Su normal habitualmente es de 8. Entonces, cuando no tenés vesícula y estás con ictericia, si encontrás un colédoco de 8, es todavía normal. ¿Cuánto? Y 10 milímetros más o menos
tiene que ser para que vos sospeche que haya otra piedra ya de nuevo, que salió, que creció ahí dentro del colédoco, ¿verdad? Pero muchas veces, como estuvimos diciendo por anatomía, el colédoco tiene 4 porciones, ¿verdad? Tiene una supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática, intramoral. Entonces la ecografía solamente puede ver la zona superior al, al duodeno. Cuando se vuelve retroduodenal, él ya es retroperitoneal todo el conducto. Casi de las 1, 2, 3, 4 porciones, solamente una porción es intraabdominal. ¿Para qué tanta cosa, doctor? Confunde mucho. ¿Por qué? Porque tu ecógrafo solamente puede ver las cosas que están dentro del abdomen. Le cuesta mucho ver en el retroperitoneo. Entonces, no es un buen mecanismo para diagnosticar piedra en el colédoco con la ecografía. La ecografía me va a decir si hay dilatación del colédoco, pero no me va a ver la piedra, porque la piedra ya está metida detrás del páncreas o detrás del duodeno. Entonces se hace lo que se llama resonancia magnética, que es mucho más penetrante y su nombre es colangioresonancia. ¿Qué significa colangio? Colédoco. ¿Para qué sirve? Para ver todo el trayecto del colédoco hasta el duodeno, ¿verdad? Aquí se hizo una colangiopancreatografía retroendoscópica que se mete por endoscopía, encuentra la papila mayor, la caróncula mayor, abre, mete por ahí un endoscopio finito, perfora para poder atraviesa el esfínter de Oddi para extraer el cálculo. ¿Qué vino? Pus. ¿Verdad? Diagnóstico, pus en el colédoco, colangitis. ¿Verdad? La colangitis aguda es una enfermedad grave, es mortal, sobre todo si el paciente es un paciente inmunocomprometido. Puede ocasionar un cuadro séptico grave, puede matarle al paciente. Es una indicación de hacer un procedimiento endoscópico para poder vaciar todo el contenido del conducto, si es que hay cálculo dentro, si hay pus, si hay barro biliar, porque si no el paciente va a morir, no va a mejorar nunca. ¿Verdad? Entonces, los americanos, como siempre, ellos lo dividieron en 3 grados, leve, moderado y grave. Ellos lo dividen de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente a la utilización de antibióticos. ¿Verdad? Habitualmente, si responde bien a los antibióticos, el paciente se le llama como una colangitis grado 1 leve. Si el paciente responde a lo antibiótico, pero de muy alta cobertura y con un drenaje, entonces le llamamos una grado 2 o moderada, y grado 3 o severa cuando habitualmente no responde ni a antibiótico y necesita un drenaje urgente. En todos los casos, el paciente tiene que terminar haciéndose un procedimiento endoscópico que se llama CPER. ¿Qué significa eso? Colangiopancreatografía retroendoscópica, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Si alguien me pregunta qué es el procedimiento, ya vida, faltó una imagen, ¿verdad? Donde muestre la endoscopía digestiva alta, se mete el endoscopio, se llega hasta la segunda porción del duodeno, se abre, se mete por el conducto y se drena la bilis, ¿verdad? Voy a buscar unas imágenes para que a ustedes sea mucho más fácil entender que esto es tema de examen aquí, allá, en todos lados. Y si no sabemos por
porque habitualmente las recorría y dice, vamos a hacer una colangiopancreatografía retrograndoscópica y el alumno se queda desesperadamente como seco en tiroteo y no puede definir. A ver, un poquito. Páncreas. ¿Dónde está la vesícula? Vesícula. No sé, no sé. Una aguda. ¿Cómo se presenta la enfermedad principalmente? Mucho dolor y el paciente tiene ictericia, ¿verdad? Si ya se comienza a presentar fiebre, no esperen que los idosos y los diabéticos o inmunocomprometidos hagan fiebre. Ellos no van a hacer fiebre y van a entrar directamente en un cuadro séptico, ¿verdad? Pero casi siempre el paciente habla de dolores en el epigastrio, mucho vómito y la coloración ictérica. ¿Con qué otro cuadro nosotros tenemos que siempre tener en cuenta de hacer diagnósticos diferenciales? Con pancreatitis aguda, con colecistitis aguda, con cólicos biliares, ¿verdad? Con hepatitis, porque la hepatitis también puede ponernos histérico y también puede darnos muchos vómitos, ¿verdad? Pero los antecedentes de la comida y el tiempo de evolución, una hepatitis habitualmente tiene varios días de evolución y lo más importante es que no va a ser el único, ¿verdad? En la casa va a haber más de una persona con ese mismo cuadro, ¿verdad? El tiempo de evolución, como estaba diciendo Feliciano, puede ir de más o menos 24 a 72 horas, ¿verdad? O sea, hoy comenzaste con dolor, mañana ya estás con náuseas, vómitos y la ictericia. La ictericia siempre, diagnóstico diferencial, me olvidé, disculpen, sorry, con cáncer de la vía biliar. El cáncer de cabeza de páncreas o los cánceres periampulares, dice, también pueden producir ictericia, pero cuidado, visto en exámenes en Brasil, el síndrome de Courvoisier. Como alguien dijo, debo pesquisar, sí, pesquisen, gente, pesquisen. Porque en muchos libros ya no vamos a encontrar a veces, pero visto que salen los exámenes, nosotros leíamos, y decir que éramos los estudiosos también, teníamos nuestros días de fuga y balada también, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que el doctor decía en aula, y si el doctor dijo en aula, vos si tenés que irte al Medio Oriente a excavar la tumba de Tutankamón, y tenés que ir a buscar, eso se llamaba pesquisar, ¿verdad? Hoy día, eh, no quiero que me tomen a mal, pero hoy día la educación nuestra es como, yo digo, como pasariño. Tiene que venir la mamá, posarse en el nido y tirar en la, ¿cómo se llama? Portugués le dicen ustedes, nosotros le decimos cebollín, el minhoca, minhoca, tiene que tirar la minhoca en la boca. Usted tiene que acostumbrarse a pesquisar, sobre todo en los signos y síndromes, ¿verdad? El síndrome de Courvoisier-Terrier es un síndrome que se llama vesícula indolora palpable con ictericia. ¿Qué significa? La colecistitis aguda, cuando hay una obstrucción, provoca la dilatación de la vesícula, pero la dilatación de la vesícula es en corto tiempo de evolución, lo que viene a la pregunta que dijo la compañera Shirley. En 72 horas tu vesícula se dilata y nosotros ya sabemos por anatomía y fisiología
que los dolores se ocasionan dentro de la cavidad abdominal por torsión, isquemia, perforación y dislatación o distensión. O sea, si un órgano agudamente se distiende, el peritoneo que le envuelve tiene fibras nerviosas que nos hacen que sintamos dolor. Bueno, pero nosotros tenemos un tumor que comprime el conducto colédoco y comprime no en forma aguda, no es un cálculo, es el crecimiento de una célula que está creciendo y está haciendo en forma prolongada. El cáncer no va a aparecer en 72 horas, aparece en 6 semanas, en 6 meses, en un año. Entonces, la dilatación de la vesícula no es aguda, es lenta y progresiva. Cuando vos inflas el balón despacio, no duele como duele si vos obstruís con un cálculo. Entonces, eso se llama síndrome de Courvoisier-Terrier. Y eso se habla de cáncer de cabeza de páncreas. Es un diagnóstico diferencial de la colangitis aguda, porque la colangitis aguda es un cuadro que puede ocasionar un cuadro letal en muy corto tiempo y puede llevar a la muerte del paciente. Allá ya por 1890 más o menos, cuando murió el doctor Jean-Martin Charcot, hablaba de tres, tres signos y síntomas muy característicos de la obstrucción de la vía biliar y el aumento de la presión y la infección del conducto, ¿verdad? Esto provocaba un cuadro de sepsis grave, lo que él le ayudó a formar un síndrome que llamaba mucho la atención porque provocaba un cambio de coloración en la piel. Y entonces, en esa época, se hablaba mucho de las ictericias, que eran cuadros clínicos. De que son brasileños van a dominar mejor que yo cuáles son los cuadros febriles ictéricos que conocen en el Brasil, porque eso sale en el examen del SUS, se llama ahora, el Sistema Único de Salud. Te van a decir, a ver, Alexandre, ¿cuáles son los cuadros febriles, un nordeste y brasileño que pueden producir cambio de coloración en piel? Vos tenés que decir de memoria. Muy bien. ¿Por qué se llamaba fiebre amarilla? Porque ocasionaba un cuadro de fiebre con chucho y escalofrío y le ponía la piel amarilla. Esto, este señor estudió y dijo, no, esto se debe a otro cuadro. Por eso se llama fiebre con chucho y escalofrío, fiebre pseudopalustre. ¿Qué significa palustre? Significa paludismo. ¿Verdad? Entonces, es pseudo quiere decir parecido. Entonces, cuidado con los diagnósticos. ¿Y cómo vos podés, Débora, confirmar que no es fiebre amarilla por un laboratorio? ¿Qué vas a encontrar en el laboratorio que te va a confirmar de que no es una colangitis lo que está teniendo? Y si estás teniendo una fiebre amarilla. Una célula de la sangre está alterada. Pregunta de examen. Fácil, hermoso la semiología y la patología médica. No tanto como una picaña o algo más parecido. PCR es un estudio, Alexandre, que es totalmente inespecífico. La PCR lo único que te dice es que vos tenés un proceso inflamatorio. Es como mi interno. Oh, John, ¿qué tiene tu paciente? Inflamación. ¿De qué se operó? De inflamación. ¿Qué le vas a dar para tomar? Un antiinflamatorio. Todo inflamación. Todo inflamación, no se olvide. Así es la PCR. La PCR lo único que te dice, Alexandre, que tu paciente está con un cuadro inflamatorio. Nada más que eso.
Fiebre amarilla. ¿Qué ocurre en la fiebre amarilla? En la sangre vos mirá y ve. No sé si dieron todavía, capaz que no hayan todavía dado ahora. Noviembre recién estamos. Está un mes para terminar el año. ¿Qué provoca? Las ictericias tienen tres orígenes: prehepático, hepático y posthepático. La colangitis, ¿cuál de los tres? ¿Prehepático, hepático o posthepático? Fácil, elemental, básico. Y de ahí vamos razonando. ¿Cuál de los tres es la ictericia? Muy bien. ¿Por qué? Porque ocurre en los conductos que están después del hígado. Perfecto. La fiebre amarilla es prehepático, hepático o posthepático. Fisiopatología, microbiología. Muy bien. No es hepático. Si es dentro del hígado, ahí tiene que haber destrucción del hepatocito. La fiebre amarilla no produce destrucción del hepatocito. La hepatitis viral tipo C sí, pero la fiebre amarilla no está dada por el virus de la hepatitis, ¿verdad? Hay destrucción de glóbulos rojos. La bilirrubina puede aumentarse por aumento, a pesar de que tu hígado esté sano, por destrucción de glóbulos rojos. Las ictericias prehepáticas tiene dos orígenes y se llama hemolíticas y no hemolíticas, ¿verdad? Bilirrubina indirecta, no conjugada. Hemólisis, que ocasiona el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, produce hemólisis. El dengue produce disminución y destrucción, la famosa dengue hemorrágico. Fuerza, gente, vámonos. Brasil campeón. Bueno, tres formas entonces. Ictérica produce fiebre y produce dolor abdominal. Entonces le llamamos triada de Charcot, ¿verdad? Claro que a esa triada de Charcot se puede sumar dos más, ¿verdad? Que se llama, estamos hablando de las mismas cosas: destrucción de glóbulos rojos, ya hay un cuadro séptico, ¿verdad? Ya hay una cascada inflamatoria, entonces vos estás teniendo probablemente ya hipoxia y estás teniendo este shock. Y eso conlleva a una confusión mental y a un shock circulatorio, ¿verdad? Fácil. La presión dentro de la vía biliar es de menos de 10 centímetros de agua. Entonces, cuando comienza a subir 10 milímetros, 10 centímetros más a 20 de agua, se puede producir el paso de las bacterias hacia las toxinas, hacia el torrente tanto sanguíneo como linfático, ¿verdad? Eso está producido 85% de las veces por un cálculo que obstruye el conducto, ¿verdad? Esto provoca aumento en la presión y la elevación de las bacterias y también la elevación de la presión. La presión del conducto biliar habitualmente es mayor al del conducto pancreático, entonces casi nunca esto va a pasar directo hacia el duodeno, no va a volver ni va a meterse dentro del páncreas, ¿verdad? Normalmente. Pero si hay algo que obstruye, esto va a hacer que la bilis vaya hacia adentro del páncreas y active habitualmente las enzimas. Eso es otra patología y se llama pancreatitis aguda. La bilis normalmente no tiene bacterias, pero al haber obstrucción hay una translocación de las bacterias, o sea, al haber aumento de la presión, aumenta el edema en el lugar y esa barrera del epitelio permite que los vecinos que están al lado puedan entrar a nuestra casa. Y eso se llama translocación bacteriana mal y pronto. Entonces,
La colangitis es la infección severa de la bilis dentro de los conductos biliares intra o extrapancreáticos. Está producida por la existencia de bacterias en una situación que haya una obstrucción. Como consecuencia del flujo biliar, se produce un aumento de la presión dentro de los ductos que favorece el paso del germen a la circulación portal linfática, ¿verdad? Produciendo episodios de bacteriemia con septicemia. ¿Qué significa septicemia? Que yo tenga bacterias circulando en mi sangre. Por eso nadie me preguntó, ¿qué es escalofrío, doctor? En otro grupo me dijo, doctor, dice usted, chucho con escalofrío, fiebre, chucho con escalofrío, dice. Cuando yo tengo fiebre, lo único que es que al nivel del hipotálamo alguien me está activando el centro de la termorregulación. Pero el escalofrío significa que yo tengo que eliminar drásticamente el calor corporal, ¿verdad? O que haya un viaje de una sustancia o de un germen que en la cobertura de ese germen tenga lo que se llama sustancias pirógenas que pueden activar el centro termorregulador, ¿verdad? ¿Qué significa mal y pronto? Que cuando yo tengo fiebre, solo fiebre, nosotros solamente estamos teniendo un proceso que puede ser inflamatorio. Pero cuando tengo fiebre con chucho y escalofrío, yo probablemente estoy teniendo lo que se llama bacteriemia, ¿verdad? ¿Qué es bacteriemia? Se están multiplicando los gérmenes y están viajando a través de la sangre. En ese momento, Alexandre, Débora, Nicolás van a estar conmigo en el plantón. Yo le voy a decir, van a ir, van a evaluar a nuestro paciente y cuando tenga fiebre con chucho y escalofrío, van a pulsar con una jeringa y van a sacar sangre. ¿Por qué hago eso? Porque ese es el momento que las bacterias se están multiplicando y ese es el momento que Débora va a agarrarle en sangre a esa bacteria. ¿Para qué quiero que Débora agarre esa bacteria en sangre? Porque yo quiero saber qué antibiótico voy a usar contra esa bacteria para poder detener el proceso de la sepsis. Y eso se llama cultura, cultivo, hemocultura. Entonces, eso ella va a ir, yo le suelo mostrar y le digo, vayan y saquen, porque tienen que sacar de cada brazo una muestra con un 30 minutos de diferencia entre una y otra en el momento que esté con fiebre, chucho y escalofrío. Se envía a cultivo y pido dos cosas. Uno, saber quién es la bacteria y otro, saber cuál es el antibiótico que le va a detener. ¿Se entiende? Eso se llama hemocultura o hemocultivo, ¿verdad? Su etiología mayor de las veces, ¿verdad? Es por enfermedades, pueden ser colangitis primarias a consecuencia de coledocolitiasis, eso es el 70% de las veces, y más raro porque haya, dijimos, estenosis, quiste y todas esas cosas, ¿verdad? Por actualizaciones directas o indirectas, diagnosticadas o terapéuticas sobre el hígado o vía biliar, también puede haber colangitis secundaria, ¿verdad? Puede haber, sobre todo cuando se intenta hacer algunos procedimientos por punción y abajo pantalla. La colangitis se vuelve con pus o supurada, ¿verdad? O no supurada si la bilis está contaminada o es purulenta. ¿Qué gérmenes habitualmente encontramos? Los gérmenes del intestino como Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Enterobacter. Cuidado con los inmunocomprometidos. Cuidado. Justamente ayer viene un paciente en la guardia, mi compañera oncólogo. Yo me dedico más, me gusta más hacer esta parte de cirugía gástrica, vesícula, vía biliar. Y me pregunta, el paciente tiene 65 años, está con dolor, está histérica y le mandaron de clínica médica. Dice, ¿y qué me aconsejas? Me dice, siempre nos ayudamos, nunca ustedes tengan miedo, por más que ya tengan 20 años, 30 años ejerciendo la medicina, de preguntar. Siempre dos cabezas piensan más. Me dice la misma. ¿Qué vos me aconsejas? Ella está histérica, pero no hay
en la ecografía no hay piedra, no se ve, y su laboratorio está a 3.5 de bilirrubina total y tiene 12.000 glóbulos blancos. No le duele ahora, me dijo. Le doy tratamiento médico y le mando a la casa o le interno, me dice. Pero el paciente es mujer, 65 años y es diabética. ¿Qué les parece? ¿Le mandan a la casa o le dejan en el hospital? Después de todo lo que estuve diciendo, a ver si alguien me escuchó. De los 42. Muy bien. ¿Por qué le internarías, Ligia, a ese paciente? ¿Cuál sería tu criterio? Eso es lo que ustedes tienen que, cuando terminen la facultad, seguir estudiando para tener un criterio. Es decir, yo me vi con la doctora Ligia en la UNIMED de Costa Cavalcanti, porque esa es una doctora que tiene criterio. Eso es lo que da gusto que escuchar siempre. No varios colegas trabajando en Costa Cavalcanti. No es cardiocirujano, doctor Isaza, amigo mío, porque es una paciente idosa, es una paciente diabética y está con ictericia. Así, en un diabético no va a hacer fiebre, no va a hacer leucocitosis y va a entrar en shock directamente. Y está escrito en los libros. Entonces, con el hecho de internarla y hacerle antibiótico, solo antibiótico, cubriendo gran negativo, gran positivo anaerobio, voy a tener prácticamente 50% de salvado la vida de tu paciente. Ahora, si está con un cuadro de arriba, pentada de Reynolds, no va a ser suficiente, repito. Si estás con un paciente con una triada de Charcot nomás, con antibiótico es suficiente. Si el paciente está con una pentada de Reynolds, no es suficiente el antibiótico. Tiene que drenarse la pus. Bueno, ¿por qué? Porque va a ser un cuadro séptico grave. Ubi pus, ubi evacue, dicen los romanos. Se tiene que drenar la pus, se tiene que sacar. Porque fácilmente toda esta irrigación se va a ver comprometida porque va a ser la puerta de entrada a través de la presión que estás teniendo y va a meterse al hígado y del hígado se va a ir al abajo, al riñón, al intestino grueso, al páncreas y se va a ir a todos lados y va a ser un cuadro de falla multiorgánica. Lo mismo que hablamos. En este caso también hay riesgo de sí, hay riesgo de sepsis, claro, por supuesto, hay una inmunocomprometida y hay riesgo de ser sepsis, ¿verdad? 3, la clasificación es igual que dijimos hace rato, leve, moderada, grave, los criterios de aparición de disfunción orgánica, ahí está tu respuesta, y respuesta al tratamiento antibiótico. Son los dos criterios que nosotros tenemos. El criterio de Ligia para dejar internado es porque ella puede aparecer con una difusión orgánica, vas a ver cómo están sus signos vitales, si hay fiebre, si hay taquicardia, taquipnea, si está orinando y si responde a tu antibiótico. Habitualmente, doctor, la pregunta, nadie me preguntó, vamos a esperar que venga el resultado de la cultura para iniciar antibióticos, porque yo escuché que la cultura viene en 72 horas. No, nunca voy a esperar el resultado de la cultura. Voy a sacar la cultura antes de iniciar, pero voy a iniciar tratamiento empírico. ¿Qué significa tratamiento empírico? Significa que voy a usar antibióticos para cubrir lo que el doctor dio en aula. Você não assistiu, não, eu tinha malhação nessa hora. Tá? Pena, no iniciaste. Tenés que cubrir tus gram negativos, gram positivos, anaerobios. Entonces vos tenés que usar cipro, metro, o puedes usar cefo, metro, genta, o puedes usar amoxicilfactam, o puedes usar imipene, banco. ¿Tá? Entonces, ¿qué se llama eso? Utilizar el antibiótico de acuerdo a los
tipos de bacterias que habitualmente están en esa zona. Yo no voy a esperar. Claro, yo estoy usando esos antibióticos durante 3 días y el paciente mejoró. Ya come, ya se va del cuerpo, ya se despertó, su presión está mejor y viene en la cultura y me dice sensible a amoxicilfatam. Yo estaba usando Cefometro 80, ¿verdad? Voy a cambiar porque la cultura me dijo que es otro antibiótico. No. Si vos estás con un antibiótico y el paciente está mejorando, se completa los 10 o 15 días de acuerdo al tipo de medicamento y se repiten nomás los laboratorios para ver si mejora su leucocitosis, su neutrofilia y todo lo demás, ¿verdad? Equipo ganador nunca se cambia. Ahora, si a las 72 horas el paciente no mejora, viene tu cultivo y yo tengo que usar ya drogas para mantener la presión del paciente porque ya está entrando en un shock cardiogénico, entonces sí, yo ya tengo que utilizar drogas de mayor potencia como imipene, banco, carbapene, ¿verdad? Entonces se tiene que rotar. Acá da un porcentaje de la tríada de Charcot, cómo se presenta. Fiebre, 95%, ictericia en el 80% y dolor de hipocondrio y epigastrio en el 90%, ¿verdad? Dolor puede ser transitorio, acompañado de confusión, hipotensión, o el paciente solamente puede tener ictericia y dolor, nada más que eso, ¿verdad? Siempre atender los antecedentes patológicos del paciente, como por ejemplo que él ya haya tenido anteriormente dolores cólicos, como piedra en la vesícula ya, o ya tuvo colecistitis y no quiso operarse y sigue así, es diabético, o ya tuvo antecedentes de coledocolitiasis o tumores. Atención con las colangios, que después de una colangio se puede ocasionar una colangitis, ¿verdad? Porque tiene que meter ahí a presión o puede cortar la papila, como es cuando se corta para meter los drenajes y se tiene que enviar contraste y eso puede ocasionar una colangitis. Yo sé que muchas veces digo cosas y ustedes todavía no vieron, pero me preguntan nomás qué es y yo le voy a responder, ¿verdad? Cuando hacemos las pruebas analíticas, sobre todo en laboratorio, nosotros sospechamos de una colangitis cuando hay una desviación a la izquierda, 80% de los casos, ¿verdad? Sobre todo hay leucocitosis, ¿verdad? Puede estar normal, pero casi siempre hay leucocitosis, ¿verdad? Siempre ver la hemostasia y la coagulación, porque acuérdense que si hay obstrucción, la bilis es uno de lo que ayuda para la absorción de la vitamina K para el hígado, ¿verdad? Y si no se absorbe vitamina K, el paciente puede estar con trastorno de la coagulación y vos indicas un procedimiento quirúrgico, el paciente puede tener un sangrado, ¿verdad? Evaluar siempre la bilirrubina, hablamos de bilirrubina alterada, es más de 2 miligramos en el 80% de los pacientes. Ya es visible clínicamente a partir de 2 en adelante, menos de 2 de la bilirrubina directa o la indirecta, ¿verdad? Después vemos la analítica qué tipo de bilirrubina es la que está alterada, pero vemos las fosfatas alcalinas, la gamma GT, la GOT y la GPT suelen estar ligeramente aumentadas. La fosfatasa habitualmente está muy aumentada cuando hay una obstrucción franca. Se deben realizar estudios de nutrición e inmunidad de forma para saber cómo la alimentamos, los cultivos que dijimos, sobre todo en los picos febriles y cuando tiene escalofrío, ¿verdad? Las bacterias más frecuentemente la Escherichia, Klebsiella, Proteus, los aerobios y los anaerobios Clostridium y Bacteroides. Esto cubro con metronidazol o clindamicina. Esto ya puedo cubrir con cefalosporina de tercera generación, cefotaxima, ceftazidima, ¿verdad? O amoxicilina sulfatán también pueden. La ecografía abdominal es muy útil para llegar al diagnóstico. Nos dice si hay colelitiasis, a veces se puede ver en el colédoco también, ¿verdad? Pero no en todos los casos. Si me preguntan
que utilizamos más, y la ecografía es la más útil, ¿verdad? Porque es barata, es rápida. La colangioresonancia sería lo óptimo, lo top, ¿verdad? Pero es cara, sale 1.000 reales, 1.500 reales más o menos sale la resonancia. La tomografía, más bien para ver si no hay un tumor como en cabeza de páncreas, ¿verdad? Es muy útil. Y también para saber si es que hay metástasis, ¿verdad? También. Pero para tratamiento y diagnóstico, fundamentalmente se hace la colangiopancreatografía, ¿verdad? Que es, vamos a ver si tengo una imagen, sin imagen, puede ser que no tenga ninguna, está posible, el amor de Dios. Acá está. Que la colangiopancreatografía retrógrada endógena. ¿Por qué retrógrada? Porque el conducto viene así, bajo, y esto tiene que ir hacia arriba. Entonces va retrógrado. ¿Por dónde se mete? Por la boca. Se llega hasta la segunda porción del duodeno y de ahí se hace el corte de la papila, papilotomía. Se mete por ahí tu fibra óptica, se mira, se encontró el cálculo y él infla un pequeño balón que tiene en la punta y trata de estirar. Si no puede, tiene un litotriptor, una especie de taladro que corta o curubica el cálculo y extrae por ahí. Una vez que extrajo el cálculo, pinta todo con yodo hasta arriba y la vesícula también y saca un rayo X para poder ver, aquí está, para poder ver si salieron todos los cálculos y si hay alguna obstrucción por otro medio, un tumor, por ejemplo, o cáncer, ¿verdad? Esto se ve porque le está mirando por su televisor ahí arriba y está pudiendo observar cualquier tipo de deformidad que haya en esta zona. Ese es el tratamiento estándar para el tratamiento de la litiasis vesicular. ¿Cuándo se pide? Cuando hay diagnóstico de colangitis, se debe de hacer dentro de las 24 horas, ¿verdad? Habitualmente. Hay otros métodos como la colangiotransparieto hepática, pero nosotros no usamos porque es muy cruento. Hay que prácticamente meter a través del hígado y perforar el hígado. Tiene muchas complicaciones porque pueden sangrar. La CPR también puede ocasionar un sangrado cuando se corta la papila, ¿verdad? Pero principalmente el tratamiento de la colangitis se basa en dos pilares: antibiótico, bañarle al paciente con eso, y el drenaje de la vía biliar. Vamos a suponer, Lidia María, están todos cansados, a mí terminando, le mandó Bolsonaro a Piauí y le dijo se va a quedar en un puesto de salud que vamos a habilitar ahora. 30.000 reales le vamos a pagar, que vos tenés que solucionar todo. No quiero que derive paciente de ahí y te cae una colangitis y vos no tenés IRCP, no hay. El más cercano queda a 300 kilómetros y tu paciente ya comienza a tener chucho, escalofrío, fiebre. Entonces, en ese caso, no hay de otra que hacer una cirugía. ¿Qué hay que hacer? Y hay que o abrir el colédoco y drenar con una pinza a mano alzada, sacando cálculo por pedriña por pedriña, y después se deja un tubo de drenaje hacia afuera de la cavidad. O sacar la vesícula, si tiene aún, ainda, ¿no? Y a través del conducto cístico dejas un drenaje hacia afuera, ¿verdad? Y a través de ese drenaje vos podés enviar contraste yodado y sacar un rayo X para ver si sigue habiendo piedras. Si encontrás, entonces vos ya le salvaste la vida a tu paciente y después
Puedes enviarle como quieras por avión si querés hacia donde te quede más cerca un hospital donde le puedan hacer el tratamiento, ¿verdad? Entonces acá cita todo lo que estuvimos hablando, hidratación, antibióticos, cuáles son los tipos de antibióticos. Este le voy a enviar ahí en el grupo, ¿verdad? O me chatean después el aula y les envío. La terapia, qué tipo de antibióticos, si es que el paciente, como les dije, necesita mayor cobertura porque vino que es una bacteria multiresistente. Tenemos piperatazo, piperacilina más tazobactam, que es un medicamento, un antibiótico mucho más fuerte. Nunca comiencen con un antibiótico muy fuerte, porque cuando ya venga la bacteria que es el demonio en persona, ya no vamos a tener que usar, ¿verdad? No va a haber club, no va a haber agua bendita. Entonces, siempre comiencen con lo básico, ¿verdad? Y después vayan aumentando, ¿verdad? Se controla el paciente a ver si mejora o no mejora, y de acuerdo a eso después se necesita el drenaje y posteriormente. Lo que se pregoniza en la colangitis aguda es el drenaje biliar lo antes posible. Cuanto más temprano se haga, mucho mejor, ¿verdad? Porque tiene más chance el paciente de poder salir del cuadro clínico, ¿verdad? Grave, ¿verdad? Eso es lo que le dije. Si no tenemos nosotros, por ejemplo, trasparieto hepático, mete a través del hígado para poder drenar, mucho más difícil, más complicado. Y esto es cuando no tenés la compañera que se fue para Piauí por médicos con Brasil, entonces ya no tenía eso y no le quedó otra que hacer su cirugía, cortar y meter un drenaje y sacar por afuera, ¿verdad? Entonces le salvó la vida al paciente y es lo que hizo. Muchas veces puede haber también tumores que compriman la vía biliar, entonces en ese caso se meten una especie de redes que se abren, se llaman stents, que permiten el pasaje. Por lo menos, el cáncer de páncreas no tiene cura, es muy mal pronóstico y habitualmente los pacientes, todos ellos fallecen, ¿verdad? Pero por lo menos le das una chance de evitar que haga una colangitis, porque al obstruirse esto sí o sí va a terminar haciendo una colangitis. Bueno, espero que no hayan dormido todos. No veo más signos de vida aquí. Deberíamos poner un esfigmomanómetro aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, dice. Y lo demás. Si no hay más ninguna pregunta, excelente. Voy a estar enviándole esta aula, que esta es mi aula, sí, pero